Bien, hermanos, el tema el día de hoy es una invitación a creer e invocar el nombre de Cristo. Una invitación a creer e invocar el nombre de Cristo. El título ya nos está diciendo entonces de qué se va a tratar el sermón, ¿no es cierto? Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15 será nuestro texto de estudio el día de hoy. Romanos 10, versículos 11 hasta el 15. Dice la Escritura, pues la Escritura dice, como el apóstol Pablo también la cita, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas o las buenas noticias. Cuando se evangeliza a una persona, Romanos 10 es uno de los textos más citados. Yo creo que es uno de los más citados, ¿no es cierto? Un texto muy conocido, definitivamente. Y con razón, definitivamente. Con razón es uno de los textos más citados. Es una oferta del Evangelio lo que tenemos aquí en Romanos 10. La libre oferta del Evangelio. Sin embargo, tomado fuera de su contexto, Romanos 10 puede resultar en una presentación superficial del Evangelio. Esto es importante. Tomado fuera de su contexto, Romanos 10 puede resultar en una presentación superficial del Evangelio. Así que con la ayuda de Dios vamos hoy a tomar todo este pasaje en su contexto para entender mejor su significado y aplicación. Ahora, al hablar de creer e invocar el nombre de Cristo, que es nuestro tema el día de hoy, primero vamos a ver su alcance, es decir, quiénes están llamados a creer e invocar el nombre de Cristo, por un lado, y segundo, veremos el instrumento que Dios usa para que crean e invoquen el nombre de Cristo. Esos son los dos puntos que vamos a ver el día de hoy, el alcance y el instrumento. En primer lugar, veamos el alcance. ¿Quiénes están llamados a creer e invocar el nombre de Cristo? ¿Quiénes? Versículos 11 al 13 otra vez. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo declara que el hecho de que Dios haya extendido su salvación a todos los gentiles no es algo nuevo. Noten, él está citando la Escritura, ¿no es cierto? Pues la Escritura dice, esa oferta de gracia no empezó con el Evangelio de Jesucristo, que incluye a toda la humanidad y que los cristianos, la mayoría de los cuales eran judíos, estaban proclamando a todos los que quisieran escucharlo. Por el contrario, como Pablo ya ha citado en Romanos 9:33 también, la Escritura, refiriéndose al profeta Isaías, dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que esto de la libre oferta del Evangelio no era algo nuevo. Dios siempre había estado llamando a los gentiles, claro, los judíos primero, pero también a los gentiles, a todo aquel. De hecho, la razón de existir de la nación de Israel
era convertirse en un testimonio para las otras naciones, un reino de sacerdotes y gente santa, a fin de predicarle al resto del mundo la salvación que hay en el Dios verdadero. Ese era el propósito de la nación de Israel, ser un testimonio fiel, que cuando las demás naciones vieran a Israel pudieran ver al Dios de Israel. Las escrituras del Antiguo Testamento habían enseñado mucho tiempo atrás, como vemos en Romanos 3, 21 y 22, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, escuchen, testificada por ¿quiénes? Por la ley y por los profetas. Es decir, esa justicia de la cual Pablo está hablando aquí en la epístola de Romanos, la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ya había sido testificada por la ley y por los profetas. ¿Se dan cuenta? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Para todos los que creen en Él, como dice el verso 22 de Romanos 3. En otras palabras, la salvación por medio de la fe en Cristo, para cualquiera o para todo aquel que en Él creyere, siempre ha sido el plan de Dios. Sí, mis hermanos. La salvación por medio de la fe en Jesucristo siempre ha sido el plan de Dios. ¿Cómo fueron salvos los creyentes bajo el antiguo pacto? Por medio de la fe en Cristo. Claro, por supuesto. Ellos todavía no tenían a Cristo como nosotros lo tenemos el día de hoy. Cristo no había venido y no había sido manifestado en su plenitud como nosotros lo conocemos. Pero de alguna manera ellos vieron a Cristo, como dice Hebreos capítulo 11. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién vio Moisés? A Cristo preencarnado. Pablo también declaró antes en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Obviamente no refiriéndose a los de Grecia únicamente, sino pues se le decía griego a todos los demás porque Grecia había conquistado todo lo que era el mundo conocido en aquella época. También, como el apóstol aseguró a los creyentes de Corinto en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno, es decir, todo aquel que cree, está en Cristo, que dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que vamos diciendo que esta buena noticia que Pablo está declarando aquí en Romanos capítulo 10 no era algo nuevo, no era una novedad. Esa noticia ya se venía anunciando desde tiempos antiguos. Ahora, esa verdad maravillosa de que son justificados o es justificado todo aquel que cree en Jesucristo, trae un gran equilibrio a lo que Pablo ha dicho con respecto a la soberanía de Dios en Romanos capítulo 9. Aunque las dos verdades parecen mutuamente excluyentes la una de la otra, es decir, y por eso una crítica mal infundada que nos hacen a nosotros los que creemos en la elección, ¿no es cierto? Ustedes que creen en la elección, pues no creen en la libre oferta del Evangelio. No, eso no es verdad. Nosotros creemos en las dos verdades, aunque parecen ser mutuamente excluyentes en nuestras mentes finitas. La elección soberana de Dios, es la que hace que cada persona se salve, venga a Jesucristo. Eso es lo que ocurre. No es que la elección excluya el llamado general para que vengan a la fe y al arrepentimiento. Es que porque Dios escogió, entonces por eso es que nosotros proclamamos el Evangelio. Para que todo aquel que en él creyere, como dice el texto, no sea avergonzado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dejan claro que la salvación se otorga únicamente a quienes confían en Dios. Eso es verdad. Y que Él ofrece su redención de gracia a toda la humanidad, judíos y gentiles por igual. Eso también es verdad.
Vuelvo y repito esto. La salvación se otorga ¿a quiénes? Únicamente a quienes confían en Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la predicación de la redención que se ofrece a toda la humanidad. Ninguno que en él creyere en ningún momento será avergonzado, en el sentido de no recibir la salvación que él en su gracia ofrece a todos por igual. Es por eso, mis hermanos, que en el día del juicio no va a haber excusas. Porque este mensaje del Evangelio se ha predicado a todos los hombres, a toda la humanidad. Entonces, el hecho de que una persona no sea salva no fue porque Dios no lo escogió. No, esa no es la razón. Una persona no es salva porque rechazó creer el Evangelio, que es diferente. ¿Sí? Por lo tanto, la barrera para obtener la salvación no es racial, no es cultural, ni siquiera porque Dios no lo haya escogido, sino por el rechazo personal del Dios quien la ofrece. Esa es la razón de por qué muchos van a perecer en el infierno. La gente perece debido a que se niegan a recibir el amor de la verdad para ser salvos, como dice 2 Tesalonicenses 2:10. Ahora, el verso 12 agrega algo de Romanos 10. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aquellos cuyo más grande orgullo se basaba en la creencia de que eran superiores a todos los demás pueblos, es decir, los judíos, no podrían tolerar la humildad que se requiere para aceptar esa verdad. ¿Cuál? De que Dios en su infinita gracia había decidido salvar a gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. ¿Cómo puede ser? Ellos eran la nación exclusiva, el pueblo de Dios. Entonces, en sus mentes finitas y egoístas también, no les cabía que Dios hubiese determinado salvar gente de otras naciones. No tenían esa humildad para aceptar esa verdad. En su proclamación del mismo mensaje dado a la iglesia de los Gálatas, Pablo escribió en Gálatas 3:28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Sois uno en Cristo. Y no solamente eso, el apóstol dijo enseguida que podría dejarlos aún más, algo que podría dejarlos más aturdidos, y es que los gentiles, al igual que los judíos creyentes, son ciertamente el linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Se imaginan esta noticia para los judíos? ¿Cómo que ustedes que son extranjeros, advenedizos, ustedes que nada tienen que ver aquí con nosotros, cómo es que ustedes ahora vienen a ser también linaje de Abraham y herederos de la promesa? Eso era un choque muy fuerte. Pablo ya había declarado a los creyentes gentiles de la iglesia en Éfeso lo siguiente. Estoy en Efesios 2, versículos 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí? Los gentiles eran llamados como incircuncisos. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos todos nosotros, lejos. Nosotros no buscamos a Dios, ¿no es cierto? Estamos lejos, ajenos a los pactos de la promesa. Con razón los judíos se molestaron al encontrarse con esta verdad, ¿no es cierto? Estábamos lejos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y más adelante, en esa misma carta,
capítulo 3, versículos 4 al 6, él habla de que el gran misterio que los judíos detestaban con intensidad es que los gentiles son coherederos. Esa palabra coherederos quiere decir que los gentiles venimos a ser juntamente con los judíos herederos de la misma promesa. Otra vez, eso era algo que chocaba con la mente judía. ¿Cómo puede ser? ¿Quiénes son estos que ahora vienen a estar en el mismo estatus de nosotros? ¿No es cierto? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. O sea, venimos a participar de lo mismo que ellos, pero y mucho mejor, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, Cristo no es solamente Salvador y Señor de todo. Cristo no es solamente Señor y Salvador de todos los que creen, sino que también es rico para con todos los que le invocan. Y lo que quiere decir esto es que, como dice el texto, todo aquel que en él creyere, ¿qué? No será avergonzado. Los creyentes gentiles reciben la misma bendición de Dios, así como la misma salvación que Él ofrece a todos, y del mismo modo que Dios en su soberanía llama a todos los creyentes, asimismo todos también deben invocarle con fe. Es decir, cada vez que se predica el Evangelio se está haciendo un llamado a la fe, a creer en Cristo. De la misma manera, todos son responsables de responder a ese llamado o de invocar con fe. Ahora, con un énfasis adicional en cuanto a ese alcance universal del mensaje de la salvación, Pablo cita a otro profeta, es el profeta Joel, en el capítulo 2 y el verso 32, quien siglos antes había declarado ese alcance universal de la gracia, cuando dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Eso dice el verso 13 de Romanos 10. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la frase invocar el nombre del Señor se asociaba de manera especial con la adoración correcta que se rinde al Dios verdadero. Por ejemplo, esta mañana cuando vimos allí en Génesis 4 que los hijos de Sed empezaron a invocar el nombre de Dios. Básicamente la idea es que empezaron a adorar al Dios verdadero. Esa es la idea general. Y eso se refiere a la palabra invocar. Tenía connotaciones de adoración, culto, admiración y alabanza. Consistía en exaltar la majestad, poder y santidad de Dios. Ahora, con un énfasis en el lado negativo de esa frase, el salmista declara lo siguiente. Bueno, tengo aquí 3 salmos que hablan acerca de invocar el nombre de Dios. El Salmo 79, versículos 5 a 6, dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. ¿Qué es lo que está pidiendo este salmista? Este es un salmo imprecatorio, porque está pidiendo juicio sobre alguien más. ¿Qué dice? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. O en otras palabras, que no te adoran, que no te alaban. El salmista también exclamó con gozo en el Salmo 105, verso 1, alabad a Jehová, invocad su nombre, o adorad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Y una vez más en el Salmo 116, versículos 4 y 5, invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Invoqué el nombre de Jehová, o adoré al nombre de Jehová. En las 4 referencias citadas, es decir, estos 3 salmos, más la referencia que trajo el apóstol de Joel capítulo 2, la palabra Jehová o Señor corresponde al nombre de pacto de Dios.
lo que se conoce como Yahweh. Bueno, en el hebreo era un tetragrama que no se puede de hecho leer. Por lo tanto, invocar el nombre del Señor, mis hermanos, no era hacer un grito desesperado pidiendo auxilio a una deidad cualquiera, sin importar quién fuera o dónde pudiera estar. No. Cuando la Biblia habla de invocar el nombre del Señor, no se refiere a eso, sino más bien a una proclamación de fe en el nombre del Dios único y verdadero, el Creador y Señor de todos los hombres y todas las cosas. Ahora, como vamos a ver, hay muchos que pueden invocar el nombre del Señor y no ser salvos, en el sentido de que, por ejemplo, cuando están pasando una adversidad, una dificultad, ¡ay, Señor mío! Ahora sí, ¿no? ¿Dónde estás? Pero esa invocación no es la que está hablando Pablo aquí. A eso no es lo que se refiere, como les digo, sino se refiere a una proclamación de fe en el nombre del Dios único y verdadero. Como Pablo acaba de declarar, es por confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos, que una persona puede ser salva. Es por esa razón, o a eso se refiere la invocación. Él es el único y verdadero Señor en quien todos los judíos fieles siempre habían invocado en actitud de contrición, exaltación y adoración. Invocar el nombre de Jesús como Señor equivale a reconocer y someterse a su deidad, su autoridad, su soberanía, su poder, su majestad, su palabra y su gracia. Y todo aquel, tanto judío como gentil, que así lo haga, será salvo. Así que, en resumen de este primer punto, ¿quiénes están llamados a invocar el nombre del Señor? ¿Quiénes están llamados a invocar el nombre del Señor? Todos los hombres. Todos los hombres están llamados a invocar el nombre del Señor, tanto judíos como gentiles, sin diferencia, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Esa es la libre oferta del Evangelio. Es decir, este es el mensaje que todos los hombres deben escuchar, sin excepción, sin excepción. Ahora, habiendo hablado del alcance de esta oferta, hablemos ahora del instrumento. ¿Cuál es el medio que Dios usa para que crean e invoquen en el nombre de Cristo? ¿Cuál es ese medio? Versículos 14 y 15 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A fin de explicar el instrumento por medio del cual la gracia salvadora de Dios opera, el apóstol hace las siguientes preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿No es cierto? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y son retóricas porque son muy obvias, ¿no es cierto? Tienen la respuesta en sí mismo. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Así que aquí parece haber una lógica simple, sencilla y progresiva. Lo que Pablo está diciendo es que únicamente quienes invocan el nombre del Señor pueden ser salvos. Eso es verdad, ¿no es cierto? Quienes invocan el nombre del Señor pueden ser salvos. Que solamente quienes han creído en Él pueden invocarle. Una persona que no ha creído en Él no puede invocar su nombre para ser salvo. Únicamente aquellos que han oído acerca de Él pueden creer, ¿no es cierto? Nadie que no haya oído pues puede creer. Y solamente aquellos que tienen quien les predique
pueden oír bien acerca de él. Como esto me recuerda como cuando Felipe y el eunuco. Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dice él? ¿Y cómo puedo entender si nadie me explica? ¿No es verdad? Es de eso que está hablando aquí esta pregunta. Solamente aquellos que tienen quien les predique pueden oír bien acerca de él. Y por último, ningún predicador puede predicar el evangelio verdadero si no ha sido enviado por Dios mismo. A la inversa, Pablo está diciendo que si Dios no enviara predicadores, nadie podría oír el mensaje. Si nadie pudiera oír, ninguno podría creer. Y si nadie pudiera creer, nadie podría invocar al Señor. Y si nadie pudiera invocar al Señor, ninguno podría ser salvo. ¿Se entiende? Como digo, la lógica es fácil, es sencilla de seguir. Sin embargo, esto que parece tan fácil de entender, tiene algunos matices que requieren explicación. Y vamos a proceder entonces. En cuanto a la primera pregunta, bueno, ya hemos abundado suficiente tanto en el sermón anterior como en este. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Como digo, ya hemos hablado de eso. Pero en resumen, no puede haber una invocación genuina donde no hay fe verdadera. ¿Sí? No puede haber una invocación genuina donde no hay fe verdadera. Y sin fe es imposible invocar el nombre del Señor para ser salvo. En resumen, es eso. Son como las dos caras de una misma moneda. No puede ir la una sin la otra. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, ahora sí vamos a abundar un poquito más. En cuanto a la segunda pregunta, el texto original parece sugerir que no se trata meramente de un conocimiento intelectual o parcial acerca de Cristo y su obra. Cuando el texto dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Como digo, no se trata meramente de un conocimiento superficial de la obra y persona de Cristo. Es más, esa pregunta, mis hermanos, podría traducirse mejor de la siguiente manera. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Eso sería la mejor traducción del original. ¿Y cómo creerán en aquel a quien? A diferencia de cómo aparece en nuestras versiones. ¿De quién? ¿Sí se dan cuenta? ¿A quién no han oído? Y como les digo, esto cambia completamente el énfasis de la pregunta. Porque no se trata de escuchar algo acerca de Cristo en la predicación lo que salva. No. No se trata de, miren, muchas personas pueden estar viniendo domingo tras domingo y escuchar predicaciones acerca de Cristo y no pasa nada en sus vidas. No se trata de escuchar algo acerca de Cristo. Se trata de escuchar a Cristo en la predicación. ¿Se dan cuenta del cambio? ¿El énfasis? Esta es la enseñanza de nuestro bendito Señor en la parábola del redil, en Juan capítulo 10, versículos 1 al 5. Miren cómo dice. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y escuchen, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, cuando haya sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz. ¿Se dan cuenta en dónde está el énfasis? ¿A quién
venimos a escuchar domingo tras domingo. No venimos a escuchar a un predicador, venimos a escuchar a nuestro pastor, Jesucristo. Verso 16 de Juan 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y se está refiriendo específicamente a nosotros los gentiles. Aquellas también debo traer, y escuchen, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es cuando Cristo te llama por nombre, como dice el texto, a sus ovejas llama por nombre. Es cuando Cristo te llama por nombre a través de la predicación que puedes creer en Él e invocar su santo nombre para ser salvo. En otras palabras, claro, tú no vas a escuchar en la predicación Juan, Eliseo, Fanor, no. Tú no vas a escuchar quizás ese nombre en voz audible. Pero cuando estás escuchando la predicación del Evangelio y sientes que algo está ocurriendo en ti, sientes que ese mensaje está llegando a tu corazón, es Cristo quien te está hablando. Es cuando Cristo te llama por nombre a través de la predicación que puedes creer en Él e invocar su santo nombre para ser salvo. Fue cuando Lázaro escuchó la voz de Cristo que pudo salir fuera. ¿No es cierto? Es la voz de Cristo que tiene poder para dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta que trae el apóstol Pablo. Y como les digo, quiero que tengan claro ese énfasis. No se trata de escuchar algo acerca de Cristo. El hecho de que un predicador cite a Cristo no precisamente quiere decir que Cristo está hablando. Ahora, las últimas dos preguntas están muy relacionadas. Sin embargo, la tercera enfatiza la responsabilidad del creyente en cuanto a la predicación del Evangelio, mientras la cuarta enfatiza la soberanía de Dios en la predicación. La tercera pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Para que un incrédulo pueda escuchar el Evangelio, creer en Cristo e invocar su nombre para ser salvo, es necesaria la predicación del Evangelio. Es necesaria. No hay otra manera, mis hermanos, no hay otra manera en que una persona sea salva sino a través de la predicación del Evangelio. ¿Y por qué? Pues como dice el apóstol en 1 Corintios 1, 21 al 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes ¿cómo? Por la locura de la predicación. Entonces, ¿por qué Dios salva a una persona a través de la predicación? Porque ese fue el medio que a Él le plació. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, por eso nos llaman fanáticos muchos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, mis hermanos, este es el medio que Dios en su soberanía y en su sabiduría escogió para llamar a los creyentes. La predicación. Y como veremos, no porque nosotros seamos superhombres, no porque nosotros haya mérito alguno, sino como dice Pablo también en el mismo contexto, sino que Dios escogió lo más vil y lo más bajo de este mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes.
Ahora bien, cada vez que se predica el Evangelio con fidelidad a la palabra de Dios, Cristo está ahí presente llamando a sus ovejas para que lo sigan. Ahora, quiero hacer énfasis en esta palabra que parece muy sencilla. A sus ovejas. ¿Y por qué? Porque, como dice en Juan 10, que ya vimos, son sus ovejas las que conocen su voz y lo siguen. No son los cabritos los que van a seguir a Cristo. ¿Se dan cuenta? Son ovejas. Son las ovejas que Dios de antemano ya ha preparado para que lo sigan, para que conozcan la voz de Cristo y lo sigan. Ahora la pregunta que sigue aquí es, ¿pero cómo se hace presente Cristo? Señor predicador, usted ha dicho que nosotros venimos a escuchar a Cristo. Sí, eso es lo que he dicho. ¿Cómo se hace presente Cristo? A través de la figura del predicador. A través de la figura del predicador. Y esto nos lleva a reflexionar en dos aspectos. Primero, la enorme responsabilidad que tenemos los predicadores de presentar con fidelidad la palabra de Dios. Así que, en primera instancia, el peso recae en nosotros los predicadores, en presentar con fidelidad la palabra de Dios. Ahora bien, no está de más decir que la figura del predicador se refiere primariamente al pastor o anciano y que es verdad que esa es una de las funciones principales de los pastores, definitivamente que sí. Sin embargo, no es tarea única de nosotros. No es tarea única de nosotros la predicación del Evangelio, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, por ahora escuchemos algunas exhortaciones que el apóstol tiene que decir a los predicadores. Bueno, en primera instancia fueron dirigidas a su amado Timoteo, pero también son para nosotros. Y otra vez, acuérdense, es principalmente para nosotros los pastores, pero en general es para todos los creyentes. Y hago esta anotación porque cuando muchas veces uno cita las epístolas pastorales, dicen, bueno, pues eso no tiene nada que ver conmigo, eso es para ustedes. No, mis hermanos. Como dice mismo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y ahí no dice que es únicamente para los pastores, ¿verdad? Así que es para todos. Pero bueno, lo que tiene que decirnos Pablo aquí es, primero, en 1 Timoteo 4, versos 13 y 16. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Los predicadores debemos tener cuidado y ser fieles en guardar la doctrina, como dice aquí el apóstol. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Más adelante, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, y noten la palabra diligencia, ¿no es cierto? No es algo que se va a dar así nomás, no, debes ser diligente en esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza con precisión la palabra de verdad. Esa es nuestra responsabilidad como predicadores, ser fieles a la escritura, a la doctrina. Y finalmente, 2 Timoteo 4, versos 1 al 5. Estas son de las últimas palabras que el apóstol Pablo escribiera en su vida. Te encarezco, esta es una recomendación del corazón. Te encarezco, y pone por testigos a Dios y al Señor Jesucristo, como dice aquí, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y
doctrina. O sea, yo he escuchado de pastores o predicadores que dicen, ¿para qué doctrina? Sí, pues eso es lo que hay que predicar, doctrina. No podemos separar, escuchen, no podemos separar la Biblia de la doctrina. No podemos separar a Cristo de la doctrina, le decía yo a alguien una vez. Porque no, es que lo más importante es presentar a Cristo. Sí, pero hay que entender toda la doctrina. Porque si tú me sacas a Cristo de todo el contexto de la doctrina, entonces ya no me estás hablando del Cristo de las Escrituras, sino de otro Cristo. Así que los predicadores tenemos la enorme responsabilidad de presentar con fidelidad la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, Cristo se hace presente. Escuchen, estamos respondiendo a la pregunta que cómo Cristo se hace presente, ¿no es cierto? Ya dijimos que Cristo se hace presente a través de la figura del predicador. ¿Y qué implica eso? Implica en primer lugar que los predicadores somos responsables de presentar con fidelidad la palabra de Dios. Pero una segunda implicación, Cristo se hace presente cada vez que nos reunimos como iglesia y de manera particular a través de la predicación del Evangelio. Esto es muy importante. Cristo se hace presente cada vez que nos reunimos como iglesia. Sí, mis hermanos, en el contexto de la Gran Comisión, el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y noten esa palabra, no solamente dijo, vayan y bauticen. No, eso no fue lo que dijo. ¿Qué dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Es en el contexto de la reunión de los hermanos, de la enseñanza, de la predicación, que guarden todas las cosas que os he mandado y noten la promesa. Y he aquí yo estoy con vosotros que todos los días hasta el fin del mundo. Pero escuchen, noten el contexto en el que dijo esta promesa. ¿Cómo dijo Cristo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Cómo? En el contexto de la enseñanza y de la predicación del Evangelio. Así que cada vez que se predica el Evangelio, Cristo está presente. Y en Juan tenemos una clara demostración de esa promesa que está en Mateo 28. Miren Juan 20, versículos 19 y 20. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ¿qué? Reunidos, congregados por miedo de los judíos, vino Jesús. ¿Qué dice? Vino Jesús. Cristo dijo que iba a estar con ellos y aquí dice que vino. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 26. 8 días después. ¿Cuándo? 8 días después, es decir, el primer día de la semana. ¿Estaban qué? Otra vez sus discípulos dentro, o reunidos, congregados, y con ellos Tomás. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Quiero hacer énfasis en dos cosas. Primero, llegó Jesús, ¿no es cierto? En ambos textos dice lo mismo. Vino Jesús, llegó Jesús, es decir, se hizo presente. Pero no solo Cristo se hizo presente en medio de la reunión o de la congregación, sino que más dice en ambos textos, les dijo. Así que cuando nos reunimos como iglesia y cuando estamos escuchando la predicación de la palabra, Cristo viene y habla. Eso es lo que vemos aquí. Cristo viene y habla.
Y miren, mis hermanos, si fuéramos más conscientes de la presencia particular de Cristo cada vez que se predica el Evangelio y que es Él quien está en medio nuestro hablándonos, nuestra actitud sería completamente otra. Olvídense de la figura del predicador. No me miren a mí, no me escuchen a mí, escuchen a Cristo hablando. Ahora, la última pregunta de nuestro texto dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Por un lado, Dios en su soberanía y sabiduría ha llamado de forma particular a ciertos hombres para el ministerio y los ha capacitado con dones específicos para llevar adelante su plan de redención con todos quienes se ha propuesto salvar y para la edificación del cuerpo de Cristo. Como dice Efesios 4, versos 11 y 12, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó. Noten, esto no es de hombres ni por hombres, esto es de Cristo, y Él es el que nos constituye. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra del ministerio? Pues precisamente la predicación del Evangelio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, un ejemplo claro de eso lo tenemos en el mismo Saulo de Tarso. En Hechos 9, versículos 13 al 16 encontramos lo siguiente. Entonces Ananías era el hombre que iba a sanar a Pablo de la ceguera en la que había quedado después de su conversión, ¿no es cierto? Y miren lo que Ananías respondió al Señor en oración. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hablando de invocación, ¿no? Y el Señor le dijo a Ananías, ve, escuchen, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y escuchen, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pregunta, ¿quién entonces fue el que llamó y constituyó a Pablo como apóstol? Fue el Señor Jesucristo mismo. No fue nadie más. Por eso él en su defensa de los corintios, mire, mi apostolado no es por hombres ni de hombres, sino por Dios y por Cristo. Y eso ocurre exactamente con todos aquellos a quienes Dios de manera particular llama y capacita para la obra del ministerio. Este hombre, Saulo, pasó de ser un perseguidor a ser perseguido, de ser un fariseo religioso a ser un amante de Cristo, que proclamaba su nombre por todas partes y a mucha gente. ¿Pero quién hizo eso? Cristo lo hizo. Y así es con todo aquel que Cristo llama particularmente a su servicio. Él también lo capacita, como vimos en la lectura de Gálatas 1, versículos 11 al 23, que ya no, por supuesto, no vamos a ir allá. Eso por un lado es verdad. Dios, la pregunta dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya vimos quién es el que llama y quién es el que capacita. Sin embargo, en segundo lugar, es aquí donde muchos se escudan y argumentan que Dios no los ha enviado a ellos. No, eso no es para mí. Eso es los pastores, ¿no es cierto? Eso no es para mí. Bueno, es verdad que Dios no ha llamado a todos a ser pastores o a predicar detrás de un púlpito. Eso es verdad. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos están excluidos de la tarea de predicar el Evangelio. Mis hermanos, esto que dice aquí en Romanos 10, 15, no excluye a los demás creyentes de predicar el Evangelio. Es tarea y responsabilidad principal nuestra, sí lo es, pero no los excluye a ustedes. Una mujer samaritana
fue a su gente a predicar el evangelio. Esto lo encontramos en Juan 4, versos 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved. ¿Qué es eso? Es predicar. Eso es predicar. Cuando nosotros los predicadores proclamamos el evangelio, lo único que estamos diciendo es: vengan, vengan. Yo no puedo salvarlos, en mí no está el poder, pero hay uno que sí puede hacerlo. Venid y ved, dijo esa mujer, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de aquella ciudad y vinieron. Hubo respuesta a la predicación. ¿Sí se dan cuenta? Vinieron a él. Y muchos, versículos 39 al 42 de Juan 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Noten lo que dice, que creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué? Porque a Dios le plació usar esta mujer. Pregunta, ¿ella fue llamada para ser pastora? ¿Para ser ministra del evangelio? No, por supuesto que no. Pero sí, como creyente tenía una responsabilidad: predicar el evangelio. Y lo hizo. Y más adelante, en el verso 42, mire lo que estos hombres le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Ahora, no está diciendo que lo que ella hizo fue en vano o no sirvió. No, al contrario. Ellos están reconociendo que habían creído por su palabra, pero además porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que todos los creyentes estamos llamados a predicar el evangelio. Porque en el momento de nuestra conversión, escuchen, creyentes, en el momento de nuestra conversión y por la ayuda del Espíritu Santo, todos estamos capacitados para llevar el evangelio a otras personas. Y no necesitamos ser teólogos. Yo sé que aún entre los creyentes hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas. Yo mismo las tengo. No tenemos respuesta a todo. Sin embargo, para predicar el evangelio no se requiere ser un teólogo. Porque para declarar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, todo lo que necesitamos es ser verdaderos creyentes. Y esto nos debe llevar a la reflexión, si estamos en ese deber, en esa tarea, si estamos llevando el evangelio a otros. Y por eso el apóstol ahora trae otra cita de Isaías 52:7, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No es los pies físicos de los predicadores que sean hermosos, sino la paz y las buenas nuevas que esos pies llevan hasta los confines de la tierra. Es de eso que está hablando. Ese versículo de Isaías, de hecho, fue escrito para celebrar la liberación de Israel de muchos años de cautividad y servidumbre bajo Asiria y luego Babilonia. Eso es verdad, ese es el contexto inmediato. Sin embargo, escuchen, la mayor liberación de todas es la que se describe en el capítulo que sigue. Esto es muy importante. Isaías viene hablando de una liberación de Asiria, de Babilonia. Sin embargo, el capítulo 52 está antes del 53. Parece simple, pero es profundo. ¿Y qué dice el capítulo 53? Versículo 2 en adelante. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por
herido de Dios y por abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es a esta liberación principalmente que tanto el profeta Isaías como el apóstol Pablo están señalando. La liberación del yugo del pecado y sus terribles consecuencias en la persona y obra de Jesucristo. Por eso, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Más adelante el apóstol afirma en Efesios 2, versículos 14 al 17, porque Él es nuestra paz. Estamos hablando de buenas noticias, estamos hablando de la paz, ¿no es cierto? De una predicación de paz. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades. Y está hablando específicamente de judíos y gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en su cuerpo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz fue en la muerte de Cristo que ocurrió la paz, que hubo esa paz, esa reconciliación. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y escuchen lo que sigue. Y vino ese Cristo que hizo la paz, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Y ahora la pregunta que sigue aquí es esta: ¿y cuándo Cristo fue a Éfeso a predicar el evangelio? Porque está diciendo que este Cristo que hizo la paz en la cruz, dice que vino y anunció, ¿no es cierto? ¿Cuándo Cristo fue a Éfeso a predicar el evangelio? Bueno, como alguien ha respondido, el mismo Cristo que vino a hacer la paz mediante la cruz es el mismo que llama y capacita a sus heraldos para predicar el evangelio de la paz. Sí, mis hermanos. Los predicadores no son simples mensajeros. Escuchen esto. Los predicadores no son simples mensajeros. Son embajadores en nombre del Rey que anuncian la voluntad del Rey y con la misma autoridad del Rey. Esos son los predicadores. Por eso, Pablo podía decir que el mismo Cristo que hizo la paz en la cruz fue el que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. No hay otra manera de entender ese texto. Es eso lo que está diciendo. Los predicadores no son simples mensajeros, son embajadores en nombre del Rey que anuncian la voluntad del Rey y con la misma autoridad del Rey. Es con razón que el profeta puede exclamar: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación y del que dice a Sión: tu Dios reina. Y noten, aquí quiero hacer otro énfasis. Mire lo que hacen estos pies y por eso los llama hermosos. Dice que trae alegres nuevas. Anuncia la paz, trae nuevas de bien, publica salvación y dice a Sión. El énfasis está en que no en los pies como tal, no en la figura, sino en lo que anuncia, en lo que publica. La hermosura no está en los pies per se, sino en el mensaje que lleva, por eso son hermosos. Pero además, noten que el evangelio es un mensaje que se predica, se anuncia. Y esto parece muy simple, pero quiero decir lo siguiente, mis hermanos. Ya casi terminamos. No estamos aquí
No estamos aquí para escuchar las opiniones de hombres. Esto no es un estudio bíblico. Esto no es una mesa redonda. No venimos a negociar nada. Estamos aquí para anunciar algo en nombre del Rey, y es que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para que, oyendo con fe a Cristo e invocando su nombre, sea salvo. Esa es la diferencia, mis hermanos, entre una predicación y cualquier otro discurso. Por eso, como les decía, si fuéramos más conscientes de lo que es la verdadera predicación, nuestra actitud cambiaría completamente. En resumen, 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo o ha invocado a Cristo, ese es nuestro tema, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y escuchen lo que sigue. Versos 18 al 20 de 2 Corintios 5. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otra vez, no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros lo merezcamos, en nosotros no hay ningún mérito, sino porque a Él le place hacerlo de esa manera. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es algo simplemente fenomenal, que esa obra tan grande, tan maravillosa, tan perfecta de amor, de gracia y de justicia, obrada en la cruz, sea dada a hombres para que la anuncien. Eso es una gracia inmensurable. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Escuchen, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿cuál es el mensaje que traemos? Precisamente eso, justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y nos encargó, otra vez, miren, Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros estamos aquí no por nuestra cuenta, nosotros venimos aquí como heraldos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, embajadores en nombre de Cristo somos. ¿Se dan cuenta? Y escuchen esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como cuando alguien te lee una carta de alguien más. Te llega una carta, digamos que tú no puedes leerla por una u otra razón, y alguien más te la lee. Pregunta, ¿a quién tú estás escuchando? Bueno, tú estás escuchando la voz de él que te está leyendo la carta. Pero ¿quién es en realidad el que te está hablando? La persona que escribió la carta. ¿No es cierto? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo que Dios hace a través de los predicadores y la predicación. Cada vez que alguien proclama el Evangelio de Cristo fiel a su palabra, es Él mismo quien está hablando, y todos están llamados a escuchar, a creer y a invocar el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, los predicadores, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No esperes más. Quizás mañana sea tarde. Si hoy Cristo está hablando, escucha su voz y síguela. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque toda ella es verdad, porque nos hablas con claridad.
Oh Señor, y te rogamos, Señor, ayúdanos a oír con fe, que podamos escuchar tu voz y seguirla, que no seamos rebeldes, negligentes, Señor, a escuchar esa voz de Cristo. Te rogamos, ayúdanos también a ser responsables en predicar con fidelidad el Evangelio. Que nos ayudes, Señor, nos capacites y nos des esa gracia para hacerlo con aquellos que aún no te conocen. Porque te lo rogamos en Jesucristo. Amén.